Hola a todos, vamos a dar inicio a la unidad temática número 4, que se denomina Manejo Reproductivo en Cautiverio. Para dar inicio a esta unidad, vamos a empezar hablando de las instalaciones necesarias para llevar a cabo los procesos reproductivos en peces, y vamos a comenzar hablando de los estanques de reproductores que son necesarios para mantener ahí a nuestros parentales. Estos estanques tienen que tener determinadas características, no ser demasiado grandes, se recomiendan de 200 a 600 metros cuadrados por estanque. Muchas veces es preferible tener más de uno disponible para tal fin. Otros componentes que son necesarios también son tener para el uso en este sector de la producción redes de arrastre para hacer la colecta de los reproductores, copos para el manejo, baldes, cajones para transportar a estos reproductores hacia la sala de reproducción. Y otra cosa que podemos optar por tener también son lectores para microchips que se usan aplicados de manera intramuscular, que nos va a servir para hacer un seguimiento de dichos reproductores. Aparte de los estanques, también es necesario tener una edificación que no tiene que ser demasiado grande, pero sí tiene que constar con dos sectores. Uno que se denomina laboratorio húmedo o sector húmedo, donde vamos a tener dispuestos los tanques para recibir a los reproductores que traemos del estanque, un sistema de aireación que nos va a garantizar tener niveles de oxígeno adecuados para todo el proceso reproductivo, un circuito de agua que nos garantice agua limpia, sin microorganismos y sin sólido en suspensión. Aparte vamos a tener que tener también incubadoras, recipientes para la agricultura, si es que hacemos una agricultura intensiva, y algunas cosas más. También esa edificación va a tener que tener una parte seca, denominada laboratorio seco, donde vamos a tener todo el instrumental necesario para llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la reproducción de peces. Podemos utilizar lupas o microscopios, cánulas, un líquido de cera, que es un líquido que se usa para transparentar los ovocitos y ver el núcleo. Balanza es muy importante porque vamos a tener que pesar a nuestros reproductores, pero también vamos a necesitar una balanza de precisión para pesar la hipófisis cuando tengamos que hacer los concentrados para la inducción. Podemos tener una heladera, vamos a ocupar guantes de tela. Esos guantes los vamos a humedecer para un correcto manejo de los reproductores, jeringas, mortero de cerámica, donde vamos a procesar las hormonas, las glándulas de hipófisis, solución fisiológica y entre otras instrumentales más. Cuando llevamos a cabo la selección de reproductores, para eso tenemos que tener los estanques propios para mantener a los reproductores. Estos estanques, como les dije anteriormente, tienen que ser no demasiado grandes, por lo general de forma rectangular, y hay tres factores que hay que considerar que son de suma importancia en este aspecto. Uno es la calidad del agua, que hay que mantener una calidad óptima donde vamos a tener a nuestros reproductores. Eso lo podemos garantizar teniendo un ingreso constante de agua al estanque. Otro factor es la nutrición. A estos reproductores los tenemos que alimentar todo el año con un alimento de muy buena calidad y tratando de que el ingrediente proteico que tenga ese alimento sea altamente asimilable y de ser posible que sea de origen animal, como harinas de pescado o harinas de carne. Y otro factor que también es sumamente importante es la densidad a la que vamos a tener a nuestros reproductores en estos estanques, que se estiman entre 250 y 300 gramos de reproductor por metro cuadrado, aunque algunos autores también citan de hasta 1 kilo de reproductor por metro cuadrado. Estos estanques tienen que ser de un tamaño fácil de manejar, tratando de que con un solo paso de la red ya podamos capturar a todos. Una vez que los vamos capturando, hacemos una inspección visual de estos reproductores, vemos que estén aparentemente sanos, que no tengan ectoparásitos. A estos reproductores los podemos identificar mediante la lectura que hacemos del chip intramuscular. En esta imagen se observa cómo se está aplicando un chip intramuscular a un reproductor.
Ese chip posteriormente se lo va a poder leer con un lector. El lector puede ser como el que se ve en pantalla, hay muchos modelos distintos. Ese registro o esa identificación nos va a permitir a nosotros saber si ese reproductor es una hembra, es un macho, de qué línea parental viene, si ya lo usamos alguna vez en años anteriores, cómo estuvo su performance reproductiva en años anteriores, una serie de datos que a nosotros nos va a permitir generar o llevar a cabo un manejo más adecuado de los reproductores. Otra forma de reconocer entre un macho y una hembra también es que al hacer una leve presión abdominal, generalmente los machos expulsan una pequeña cantidad de semen. Esto, aparte de confirmarnos el sexo del reproductor, nos determina que está en un estado activo de reproducción y que está listo para ser usado en el proceso reproductivo. En el caso de que ante el masaje abdominal no expulse ningún contenido, lo que podemos hacer es introducir una pequeña cánula en la cavidad urogenital y extraer un poco de, en este caso, de óvulos de esta hembra. Y en ese caso, al extraer ese óvulo, esa pequeña cantidad de óvulos, lo que podemos hacer es ponerlo en una placa de Petri, agregar un poco de líquido de cera, que es una solución, como les dije, que transparenta el ovocito y deja visible el núcleo, y eso lo miramos bajo la lupa y nos permite hacer una caracterización de ese reproductor. ¿Cómo vamos a evaluar esos ovocitos? Vamos a determinar el estado de madurez que tenga esa hembra a través del diámetro, conociendo aproximadamente cómo es el diámetro del ovocito de cada especie, y también por la posición del núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos que los ovocitos tienen todos los núcleos centrales, como la imagen A, quiere decir que la hembra todavía no está en un estado de madurez adecuado para llevar a cabo la inducción hormonal. Si vemos que hay ovocitos con el núcleo excéntrico o en migración o ya bien periféricos, está en el momento apto para hacer la inducción. Y si vemos que están ausentes, es porque está pasado, ya el ovocito está entrando en regresión. Entonces nosotros cuando miramos la muestra de óvulos que sacamos de la hembra en la lupa, en la placa de Petri, tenemos que asegurar que al menos haya un 30% de ovocitos con núcleo excéntrico para llevar a cabo la inducción hormonal. ¿Qué características tienen que tener nuestros reproductores? Que tengan crecimiento rápido, ¿sí? Que tengan altas tasas de fecundidad, es decir, que la hembra produzca muchos óvulos y que sean fértiles. También se busca que sean resistentes a distintas enfermedades, que tengan una alta conversión alimenticia, eso va a ir de la mano con el crecimiento rápido, que sean sanos, sin malformaciones evidentes, por lo menos a simple vista cuando evaluamos a nuestros reproductores, que no tengan ningún tipo de malformación, tanto en aletas como en opérculo. Y de ahí pasamos a los preparados hormonales que vamos a usar para llevar a cabo la inducción. Cuando usamos extracto de hipófisis, estas tienen principalmente dos hormonas que son las que buscamos. Por un lado, la folícula estimulante, que se va a encargar de regular la vitelogénesis en las hembras y la espermatogénesis en los machos. Y la otra hormona importante va a ser la hormona luteinizante, que va a estar encargada de controlar o llevar a cabo la maduración final de esos ovocitos que están en el ovario de la hembra. Entonces, cuando vamos a llevar a cabo una inducción por hipofisación, es sumamente importante conocer el peso de los reproductores porque las dosis que se van a aplicar van a estar en relación al peso que tengan estos animales. Entonces, primero los tenemos que pesar, saber el sexo, pesar los reproductores. Después necesitamos pesar las hipófisis, ¿sí? Que vamos a necesitar para la cantidad de kilos de reproductor. Para eso vamos a necesitar una balanza de precisión porque las hormonas, las glándulas hipófisis, perdón, por lo general pesan algunos miligramos solamente. Entonces hay que tener una balanza de precisión. Esas glándulas hipófisis las vamos a macerar en un mortero de cerámica utilizando un poco de solución fisiológica o agua destilada. Cuando vamos a preparar la solución que vamos a aplicar a los reproductores, siempre hay que calcular que la concentración que vamos a usar nos permite aplicar hasta 1 mililitro por reproductor, no más de eso. Se recomienda que sea como máximo 1 mililitro de solución por reproductor. Entonces,
En el caso de la inducción por hipofisación se aplican dos dosis, una dosis inicial que es equivalente a 0,5 miligramos por kilo de reproductor, que es el equivalente al 10% de la dosis desencadenante, la cual se aplica 12 horas posteriores a la dosis inicial y que es equivalente a 5 miligramos por kilo de reproductor. Una cosa que se usa mucho es aplicar las dosis iniciales solamente a las hembras y cuando hacemos la dosis desencadenante aplicamos esa dosis tanto a hembras como a machos. Acá tenemos algunas imágenes de lo que necesitamos a la hora de preparar las hormonas, un mortero de cerámica para moler las glándulas hipófisis que comercialmente la podemos conseguir deshidratadas con acetona, como se ve en la imagen del frasquito. Solución fisiológica, ¿sí? O también se puede utilizar agua destilada, vamos a necesitar una jeringa y luego vamos a llevar a cabo la aplicación de la cantidad necesaria de el concentrado de hipófisis de acuerdo al peso del reproductor. La aplicación se puede hacer intramuscular o intracelómica, y si se hace intramuscular, y sobre todo en peces de escama, como por ejemplo el pacú, el sábalo o la boga, hay que tratar de que la aguja no perfore las escamas, sino que levantar levemente la escama con la punta de la jeringa y ahí meter la aguja, para tratar de generar la menor cantidad de daño posible al animal. Una vez que retiramos la aguja, después de inyectar la cantidad de solución necesaria, hacemos un leve masaje sobre la zona para evitar un reflujo del concentrado. Luego de que hacemos la segunda dosis y volvemos a llevar a los reproductores a la zona húmeda, vamos a esperar que se produzca la ovulación de las hembras y el posterior desove. Por lo general, en peces de aguas cálidas, ese proceso ocurre luego de más o menos entre 270 y 300 horas grados, luego de la segunda aplicación. ¿Cómo se calculan las horas grados? Tenemos que tener en cuenta la temperatura del agua donde están los reproductores. Por ejemplo, si tenemos una entrada de agua constante a una temperatura constante de 27 grados, sabemos que pasadas 10 horas se van a cumplir las 270 horas grados. Entonces, desde ese momento nosotros vamos a prestar mucha atención a los reproductores, sobre todo a las hembras, e ir observando que cuando empiecen a liberar algunos óvulos, lo que vamos a tener que hacer es, con sumo cuidado, siempre con guantes o con un trapo húmedo, agarrar a la hembra tapando el orificio urogenital, sacarla del agua, sujetarla firmemente, taparle también los ojos para que no se asuste, y ahí vamos a proceder a secar un poco las aletas y la zona de la cola de la hembra, y posteriormente vamos a llevar a cabo el desove que se hace a través de un leve masaje abdominal, también denominado stripping. Este desove lo vamos a hacer en un frasco, en un recipiente que esté seco, que sea de paredes lisas, puede ser de vidrio, puede ser de plástico, puede ser de metal, pero tiene que estar limpio, seco y tener paredes lisas. Entonces vamos a sacar todos los óvulos de la hembra. Muchas veces lo que se recomienda es tener el peso del recipiente antes de poner los óvulos. Así, una vez que hacemos el stripping, volvemos a pesar y tenemos la diferencia de peso para saber cuántos óvulos nos brindó esa hembra. Después que sacamos todos los óvulos, hacemos lo mismo con el macho, lo sacamos del agua, lo secamos, secamos las aletas, secamos la cola para que no haya agua y vertimos el semen sobre los óvulos. En algunos casos se puede llegar a mezclar esos óvulos y el esperma con una pluma, con algo que sea frágil, de modo de no lastimar a los huevos. No es necesario, pero se puede hacer. Y una vez que tenemos los óvulos y los espermatozoides en un recipiente, lo que vamos a hacer luego es agregar agua para que se produzca la fecundación. Hay que tener en cuenta que los espermatozoides de los peces, cuando salen de la cavidad del sistema reproductor del macho,
en el caso de hacer una reproducción en seco, están inactivos y se activan al contacto con el agua. Entonces, una vez que nosotros agregamos agua a esta mezcla de óvulos y espermatozoides, se activan los óvulos, se activan los espermatozoides y ahí fecundan a los óvulos que están ahí. Hacemos este proceso, dejamos 5 minutos y luego le hacemos un cambio de agua y lo volvemos a dejar 5 minutos más. Posteriormente a eso, lo que tenemos que hacer con esos huevos es llevarlo a la zona de las incubadoras. Las incubadoras por lo general son de forma cónica o cilíndrico-cónica, pueden tener distintos volúmenes, pueden ir de 50 a 60 litros hasta 200 litros. Todas tienen la característica de que la entrada de agua es por la parte inferior y sale por la parte superior. Esa entrada de agua lo que genera es movimiento de los óvulos que van a estar en esa incubadora. Ese movimiento impide que los óvulos se peguen, se aglomeren en el fondo. Ese movimiento también va a permitir una mejor oxigenación del agua. Y la cantidad de óvulos que se estiman o de huevos es más o menos, va de 30.000 a 50.000 huevos por cada 50 a 60 litros de agua. Así que de acuerdo al tamaño de la incubadora, va a ser la cantidad de huevos que vamos a poder poner en cada una de ellas. Dentro de estas incubadoras, los huevos fertilizados van a estar hasta que completen el desarrollo embrionario, el cual va a iniciar con las primeras divisiones mitóticas, ¿sí?, hasta formarse una larva, que antes de nacer y de romper el huevo, la larvita dentro de la cáscara va a tener movimiento. Esto es dependiente de la temperatura, pero acá en aguas cálidas, generalmente a las 24 horas de producida la fecundación, se empieza a producir el nacimiento de las larvas. Y una vez que nacen las larvitas, las podemos dejar en las incubadoras por unos días, o también las podemos sacar de las incubadoras y poner en otros recipientes, que pueden ser tanques, pueden ser piletas pelo pincho, pueden ser recipientes para llevar a cabo la larvicultura. Acá lo importante tener en cuenta es que de acuerdo a la especie que estemos reproduciendo, en el caso de, por ejemplo, el bagre, tienen una reserva de vitelo que les dura varios días, pero empiezan a alimentarse exógenamente ya a partir del segundo día. Sin embargo, en el pacú, el vitelo le tiene que alcanzar al menos 5 días, que es cuando recién empiezan a comer alimento externo. Entonces es muy importante que la reproducción, la alimentación de los reproductores haya sido muy buena para que ese reproductor haya generado una buena calidad de vitelo y que les sea suficiente para que las larvas consuman de ese vitelo hasta que alcancen un desarrollo corporal óptimo, hasta que puedan empezar a alimentarse de manera exógena. Si el vitelo es deficiente o no es de buena calidad, posiblemente las larvas no alcancen a desarrollarse lo suficiente como para empezar a alimentarse de manera exógena y terminen muriendo. Después, el proceso que sigue es la producción de estas larvas, la larvicultura. Estas las podemos hacer de manera intensiva en laboratorio. En este caso, la característica que tiene este tipo de larvicultura es que utiliza altas densidades de siembra, que pueden ir de 80 a 200 larvas por litro de agua. Si el manejo es correcto, se pueden lograr tasas de supervivencia superiores al 80%, inclusive llegar al 95%. En este caso, de acuerdo a la especie, se usa alimento vivo, se puede usar ración balanceada o ambas, haciendo una alimentación mixta. Generalmente vamos a controlar todas las variables ambientales, sea temperatura del agua, nivel de oxígeno, vamos a tener que tener un correcto manejo de los recipientes para mantener esas calidades de agua constantes y óptimas, por lo cual va a llevar una mano de obra elevada. Y por lo general, este tipo de agricultura intensiva tiene una duración de 21 días o 3 semanas, hasta que estos individuos son sembrados en tanques externos. Bueno, esto, al ser todo de manera intensiva, por supuesto que va a requerir de un elevado conocimiento de la biología, de los requerimientos que tenga la especie que estamos produciendo. Acá un par de imágenes
donde se observan distintos recipientes donde se pueden llevar a cabo la larvicultura. Pueden ser en bandejas, como ven arriba a la izquierda. Las bandejas verdes donde están las larvas tienen una ventana con una malla. Entonces cada bandeja tiene una entrada de agua. Por la ventana sale el agua excedente que va a la bandeja blanca que está por debajo. Y eso hace que se mantenga una renovación constante de la cantidad de la calidad del agua. Al fondo lo que ven en esas dos botellas de color marrón es un alimento vivo que se está produciendo, que son quistes de artemia, que se germinan para darle de comer a estas larvas. En la imagen de abajo a la derecha ven otro tipo de larvicultura, donde se usan cajones, que también tienen entradas de agua independiente, tienen una provisión de piedras aireadoras para oxigenar, y un sistema de sifonaje que mantiene el nivel del agua en circulación. Otro tipo de larvicultura es una que se denomina semi-intensiva y la podemos realizar tanto en tanques o en estanques. Si lo hacemos en tanques, generalmente lo hacemos de manera interna, y si es en estanques, lo hacemos externo. Acá las densidades de siembra ya son intermedias, bajan mucho respecto a la agricultura intensiva y puede ir de 30 a 50 larvas por litro. Las tasas de supervivencia también bajan, pero son superiores al 50%. Acá también podemos usar alimento vivo y ración balanceada. Podemos controlar algunas variables ambientales, sobre todo si estamos manejando tanques internos. Si lo estamos haciendo en tanques externos, ya eso es más complicado de controlar. Baja un poco el requerimiento de mano de obra. Acá la duración se hace un poco más prolongada, por lo general va de 3 a 5 semanas, y ya requiere un poco menos de conocimiento sobre la biología de la especie. Entonces ese tipo de larviculturas la podemos hacer en tanques, como se ve en esa imagen, tanques que están internos, que van a tener todos una fuente constante de ingreso de agua y de oxígeno y recambios constantes. Los tanques pueden ser circulares, pueden ser cuadrados, pueden ser cónicos. A su vez se pueden usar jaulas dentro de esos tanques, son todas metodologías válidas. O hacerlo en estanques externos, donde tenemos que hacer estanques que no sean demasiado grandes, y para lo cual vamos a tener que tener fertilizado el estanque para garantizar que haya una producción primaria de fito y zooplancton que le permita tener a esas larvas alimento vivo disponible. Aparte de ese alimento vivo, lo que vamos a hacer también es suplementar con un alimento balanceado que va a estimular a las larvas al consumo de alimento balanceado, y el alimento que no se consume va a formar parte del mantenimiento de la fertilización del estanque. Muchas gracias.